mantenga la calidad de la droga. Muy importante lo que voy a decir. Las drogas, cuando se las tiene que guardar o almacenar por bastante tiempo, no hay que guardarlas trituradas ni pulverizadas. Es mucho mejor que se las conserve enteras. Esto es para mantener los principios activos. Bien, vamos a continuar entonces para ya ir terminando el tema 1. Bien, hasta aquí habíamos llegado, ¿ve? Ahora vamos a entrar a ver la segunda parte del tema 1, que se refiere al deterioro de las drogas. Es decir, qué condiciones, qué características debemos cuidar para evitar que las drogas se dañen, ¿no? Entonces, una planta medicinal, o sea, una parte de la planta que viene a ser la droga, hay que cuidarla para que no se dañe, que no se pierda la calidad de la droga. Entonces, cuando hablamos del deterioro de las drogas, debemos considerar dos tipos de factores. Los factores primarios y los factores secundarios. Los factores primarios son aquellos que se refieren especialmente a los factores medioambientales, es decir, la humedad, temperatura, luz y presencia de oxígeno. Vamos a considerar factores primarios que podrían dañar a las drogas si es que no están bien controlados. Por ejemplo, cuando hay una alta humedad y una alta temperatura, pues se va a favorecer la multiplicación de las bacterias, van a aparecer mohos, pueden aparecer también arácnidos u otros insectos, ¿no? Entonces, la humedad, por supuesto, va a producir al mismo tiempo el deterioro de algunas drogas, porque podría producir hidrólisis de algunas moléculas, además de facilitar la multiplicación de las bacterias, ¿no? La temperatura, como ya se había indicado, en combinación con la humedad, puede, además de favorecer el crecimiento de las bacterias, podría acelerar la actividad de algunas enzimas. También cuando una temperatura mayor a los 40 grados, ya les había indicado, podemos perder los aceites esenciales. Si el aceite esencial, esta molécula volátil es mi principio activo, entonces, y estamos conservando a altas temperaturas, pues podríamos perder el principio activo, ¿no? Por evaporación. Luego tenemos, en el caso de la luz solar directa, hay que cuidar también porque hay muchas moléculas que pueden ser sensibles a los rayos ultravioleta. El oxígeno, en ciertas ocasiones hay drogas que debemos conservar en frascos herméticamente cerrados, ¿no? Frascos herméticamente cerrados. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? Eso es muy sencillo, pues ustedes saben bien que las grasas se pueden peroxidar en presencia del oxígeno, es decir, se vuelven rancias. Entonces hay que cuidar todos estos aspectos. Estos son los factores primarios. Y los factores secundarios se debe especialmente al ataque que pueden recibir las drogas, ya sea por bacterias, mohos o también por la presencia de insectos o roedores. Entonces, vamos a hablar de los factores secundarios, del ataque de mohos, bacterias, mohos de especies Rhizopus, Penicillium, Mucor y otros, ¿no? También muy importante, no pueden haber bacterias. ¿Se acuerdan que hemos hecho hasta una desinfección para que tengamos, la planta esté limpia, ¿no? No puede haber una alta concentración de bacterias. Se permite hasta un límite, ¿ya? Pero nunca bacterias, por ejemplo, que pueden producir infecciones intestinales. Cero salmonela, cero Escherichia coli diarreogénica o Escherichia coli fecal, ¿no? Entonces, también hay que cuidar de la presencia de los coleópteros, los escarabajos, lepidópteros y arácnidos, ¿no? Entonces, muchas veces a las arañitas pequeñas que solo les gustan las plantas, ¿no? Hay otro tipo de insectos que también son devoradoras de hojitas, o las polillas que están por todo lado, que también podrían atacar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para esto es muy importante tomar en cuenta las medidas preventivas. Ustedes hagan de cuenta que tenemos una sala grande donde están en estantes guardadas las drogas, entonces hay que siempre mantener la buena higiene. Eso es muy importante, la buena higiene, es decir, la limpieza
y eliminación de fuentes de infección. Hay que realizar un control eficaz de las existencias. Es muy importante las condiciones de almacenamiento. Les había indicado lugar frío y ventilado, muy importante. El embalaje adecuado, ¿no? El embalaje adecuado. Recuerden que lo mejor son las bolsas de papel. ¿Por qué? Porque no va a dejar que la humedad penetre a la planta. Puede ser bolsas de papel o bolsas también de cartón, bolsas de tela, también se utiliza bastante. Ahora, si hubiera alguna infestación, yo veo una bolsa y veo que salen polillas, no, entonces tengo que revisar todo. Entonces, todas las bolsas que tienen polillas debemos eliminarlas, ¿no? Entonces no se puede porque no sabemos cuántos huevos ha dejado la polilla. Entonces, ya es un material que se echa a perder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que revisar todo el tiempo el material, sacar afuera, fumigar todo el ambiente, estantes, pisos, paredes, etcétera, y después de un tiempo, aquellas drogas que no han sido atacadas, volverlas a acomodar. Hay algunos productos que son especiales para poder fumigar los ambientes con estos ambientes donde se guardan las drogas vegetales, ¿no? Por ejemplo, con el clorpirifosfometilo y los insectos con piretrina, los insectos voladores. ¿Por qué con piretrinas y por qué con clorpirifosfometilo? Porque son sustancias que se degradan rápidamente y eso es lo que se quiere, no utilizar sustancias que permanezcan mucho tiempo, puesto que podrían llenar de tóxicos nuestras drogas, ¿ok? Bueno, algo muy importante, cero roedores. O sea, no puede haber por donde nosotros estamos guardando la materia prima, no puede haber un ratón ni una rata. Si yo veo una S de ratón o pelitos de ratones, no, ya quiere decir que hay un ratón por ahí, no sirven las drogas, ¿no? Tendríamos igualmente que seleccionar, eliminar, etc. Entonces, hay que cuidar mucho en estos lugares de almacenamiento que no existan ni ratas ni ratones, ¿ok? Es muy importante. Bueno, porque hagan de cuenta que no vamos a almacenar cantidades pequeñas, son grandes cantidades donde se trabajan, vamos a ver más adelante un video, donde no se trabaja pues con cantidades pequeñas como en nuestro laboratorio, se trabaja con grandes cantidades. Entonces, hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar tanto los factores primarios como los factores secundarios, ¿ya? Ok, vamos a pasar a ver, recordar unos conceptos que son importantes que ustedes puedan distinguir, que ahí los tengan en la memoria. ¿Qué es una planta medicinal? ¿No? Hablamos mucho de plantas medicinales. Bolivia se caracteriza por la gran cantidad de plantas medicinales que tiene, ¿no? Gracias también a nuestro conocimiento ancestral de la medicina tradicional en Bolivia. Entonces, ¿qué es una planta medicinal? Es toda la planta, ¿no? La planta medicinal es todo vegetal que contiene en uno o más de sus órganos sustancias, ¿no? O sea, compuestos químicos que pueden ser utilizados con fines terapéuticos o preventivos, o que pueden ser utilizados también en semisíntesis quimiofarmacéutica, en hemisíntesis quimiofarmacéutica. Bien, ahora, la especie botánica es una especie vegetal con una serie de caracteres específicos que solo posee ella y le permite diferenciarse de otras parecidas. Entonces, y nosotros podemos diferenciar a las especies. Matricaria chamomilla, género Matricaria, especie chamomilla. Otra planta, Matricaria recutita, género, entonces, Matricaria, especie recutita. Entre la especie recutita y chamomilla hay diferencias, ¿no? Que va a permitir caracterizar a cada una de ellas. Bueno, ¿qué es un principio activo? Hemos estado hablando mucho de los principios activos. Yo decía, son las moléculas pues, que tienen las plantas medicinales. ¿Por qué una planta es medicinal? Porque en alguno de sus órganos tiene algún principio activo, es decir, un compuesto químico o compuestos químicos que son los que le van a dar la actividad farmacológica o terapéutica a la planta medicinal o a la droga y que podría servir, por supuesto, para la elaboración de los medicamentos, ¿ya? Entonces,
Otro concepto es de fármaco, ¿no? O sea, ustedes cuando ya lleven farmacología al año van a hablar mucho de los fármacos. Ahora, pero fármaco puede ser tanto natural o artificial. Entonces, fármaco es todo compuesto que independientemente de su origen, grado de preparación o elaboración, puede tener utilidad para prevenir, curar, mitigar o diagnosticar enfermedades, ¿no? Este es un fármaco. Pero un fármaco en general, el concepto puede ser natural, puede ser sintético, ¿no? Y el término fármaco es similar al principio activo, porque los principios activos también pueden ser naturales o sintéticos. Pero cuando yo hablo de una planta, siempre va a ser natural, ¿verdad? Bueno, esto es entonces el concepto de fármaco. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es un producto que cualquiera sea su origen o composición, debe tener una forma farmacéutica que va a servir para el alivio, cura, mitigación, tratamiento de las enfermedades. Y debe tener una vía de administración y una dosis determinada. Entonces debe cumplir 3 requisitos. Una forma farmacéutica, cápsula, comprimido, jarabe, etcétera. Una vía de administración, vía oral, intramuscular, tópica, ¿no? De diferentes formas que podrían tener, y una dosis determinada, es decir, 5 mililitros, puede 5 gotas, etcétera, ¿ya? La sustancia medicamentosa es la sustancia base, cualquiera que sea su origen, tras recibir la forma farmacéutica y la dosificación, puede convertirse en medicamento, ¿no? Cuando yo obtengo una sustancia base, digamos, de la droga vegetal, que es un extracto, mi extracto, cuando lo dosifico en una determinada cantidad y le vamos a dar una vía, puede convertirse en medicamento, o puedo utilizar esta sustancia medicamentosa para preparar una forma farmacéutica. ¿Y qué será un metabolito secundario? Los metabolitos secundarios podemos decir que son sustancias de distribución restringida, ¿no? Estos metabolitos se van a sintetizar en las plantas, en lo que se denominan vías metabólicas secundarias. Pero estas vías metabólicas secundarias nacen de vías metabólicas primarias. Una vía metabólica primaria es la glucólisis, el ciclo de Krebs. Pero si en esta vía aparece otra secundaria, otra extra, se denomina vía secundaria. Y los productos que se forman en esas vías alternas o secundarias se llaman metabolitos secundarios. ¿Pero por qué son importantes? Porque en las plantas estos metabolitos secundarios muchas veces son los principios activos. Son los que le van a dar las propiedades farmacológicas, terapéuticas, curativas, de mitigación, etc. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para poder diferenciar, ¿no? Planta medicinal, droga, principio activo, sustancia medicamentosa y medicamento. La planta medicinal, nombre científico, la tropa belladona. La droga es la hoja de belladona. El principio activo, la atropina, que es un alcaloide. La sustancia medicamentosa es el extracto que voy a obtener. Luego les voy a explicar cómo se obtienen los extractos de la hoja de belladona. Y la forma, y el medicamento ya va a ser, por ejemplo, un inyectable de sulfato de atropina, del principio activo. Otro ejemplo, vamos a tener toda la droga, la hoja de belladona, el principio activo es el alcaloide atropina, la sustancia que puedo utilizar es el extracto de hoja de belladona, la sustancia medicamentosa. Yo puedo preparar el medicamento ya sea con el extracto o con el principio activo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un colirio de sulfato de atropina. Entonces aquí tenemos la forma de poder diferenciar los diferentes conceptos. ¿Okay? Bueno, hasta aquí, miren, habríamos terminado el tema, entonces, el tema número 1. Entonces, quisiera ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya vamos a pasar al tema 2, que es el control de calidad de drogas naturales. Buenos días, doctora. Una pregunta, por Sí, favor. buen día. Dime. ¿Podría explicarme un poco sobre el material sintético? Material sintético.
¿A qué te refieres con material sintético? O bueno, no estoy muy segura qué mencionó, pero dijo, ¿verdad? Que había, bueno, un material natural sería prácticamente la planta, ¿no? O decimos que es natural porque es una planta, pero también mencionó que podía ser sintético. Ah, Y ya, hemos hablado, a ver, de dos cosas, de los principios activos o fármacos. Un fármaco, entonces, es sinónimo de principio activo, ¿ya? Estos principios activos, cuando vienen de las plantas, son naturales, ¿no? Pero sí, también hay principios activos o fármacos sintéticos. Ejemplo, yo te digo aspirina, ¿no? Si bien inicialmente se obtuvo de la planta, se sabe que el ácido acetil salicílico es un producto sintético, porque se produce en el laboratorio por procedimientos químicos, ¿no? Hay así algunos compuestos pues, que son producidos en el laboratorio. Estos son de origen sintético, ¿no? La mayoría de los medicamentos que se utilizan son de origen sintético. Pocos son productos naturales, ¿no? Pocos son productos naturales. A ver, otro que podríamos pensar, a ver, yo más conozco de los algunos corticoides también se los producen en los laboratorios, ¿no? Se los producen directamente por síntesis en los laboratorios. Entonces, estos son los sintéticos, aquellos que se producen en los laboratorios y que también pueden convertirse luego en medicamentos si se les da una forma farmacéutica. En cambio, un producto, un principio activo natural es un flavonoide, un alcaloide, es aquellos que se encuentran en las drogas vegetales o animales. ¿Ok? ¿Te quedó clara la diferencia? Sí, doctora, gracias. Está muy bien. Vamos a pasar ahora entonces al tema 2. Doctora, En una el tema pregunta 2, antes de que comience, por favor. sí, dime. En- ¿Me puede, me puede dar un ejemplo de una planta medicinal que tenga metabolitos primarios y secundarios? Todas las plantas tienen metabolitos primarios, todas, ¿ya? Porque los metabolitos primarios son esenciales para la vida de la planta, ¿no? ¿Cuál es su metabolito primario? La glucosa, ¿sí? ¿Y cuál es su metabolito secundario? Puede ser un alcaloide, un flavonoide, una saponina, un tanino. ¿Sí? Entonces, esto es. Entonces, hay que ver, todas las plantas van a tener metabolitos primarios. Los metabolitos secundarios son de distribución restringida. No todas las plantas tienen alcaloides. No todas las plantas van a tener flavonoides, ¿no? Les doy un ejemplo. A ver, la coca va a tener alcaloides, también tiene flavonoides, pero no tiene saponinas, ¿no? La quinoa tiene saponinas, pero no tiene flavonoides. ¿Se dan cuenta? Entonces, los metabolitos secundarios son moléculas de distribución restringida. Los primarios son aquellos que son esenciales para la vida y están en todas las plantas. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Pasamos a ver el control de calidad entonces de drogas vegetales. ¿Se acuerdan? Hemos tomado todos los cuidados para que nuestras plantas estén limpias, se mantenga el color, el olor, las propiedades organolépticas, los principios activos de las plantas medicinales. Cuando llega a un laboratorio una droga vegetal, debemos realizar un control de calidad, es decir, ver si realmente ha llegado en buenas condiciones, ¿no? Además, hay que comenzar reconociendo a la droga. Porque de pronto yo quiero menta piperita y me traen menta espicata. Y yo digo, no, eso creo que no es menta. ¿Cómo voy a saber? Tengo que hacer lo que se denomina una valoración macroscópica. Tengo que ver sus características morfológicas, organolépticas de la hoja, etcétera, para poder diferenciar. ¿Ok? Bueno, dentro de aquí viene ese control de calidad. Nosotros vamos a indicar que nos basamos netamente en lo que dice la farmacopea, ¿no? Como habíamos visto, a cada país normalmente tiene una farmacopea herbolaria que es específica para estas drogas vegetales. Entonces, la autenticidad se determina por referencias de las descripciones de acuerdo a las farmacopeas.
Muy bien. ¿Qué procedimientos vamos a realizar cuando hacemos un control de calidad? Debemos comenzar con lo que se llama muestreo, que enseguida voy a explicar, ¿ya? Entonces, tenemos el muestreo, los exámenes preliminares que van a ser macroscópico, microscópico, la determinación de materias extrañas, hay que ver la contaminación microbiológica, qué residuos tóxicos podría tener, hay que determinar la humedad, la cantidad de materia extractiva que nos va a dar la calidad de la droga, la determinación de cenizas, que me indica cuánta materia orgánica tenemos, cuántos minerales. Luego tenemos la determinación de celulosa bruta en algunos casos, el índice de refracción, el poder rotatorio y las pruebas de las determinaciones cuantitativas para ver la calidad también de la droga en cuanto al porcentaje de principio activo. ¿Ya? Muy bien, vamos a comenzar entonces a describir los principales procedimientos cuando realizamos un control de calidad. Como les decía, todos estos procedimientos hay que seguir siempre de acuerdo a lo que indica la farmacopea, estos libros oficiales que nos indican qué debemos hacer en cada caso. Entonces, algo muy importante, el muestreo debe ser representativo, es decir, la muestra debe ser representativa del total, ¿no? Entonces, ¿cómo va a llegar al laboratorio la muestra? ¿Entera o pulverizada? ¿Ya? Entonces, si está entera, es muy fácil. Nosotros vamos a tomar de todos los lugares, ¿no? Una cantidad pequeña de cada lugar para tener una muestra representativa. Es decir, se toma al azar de diferentes lugares para que tengamos una muestra representativa. En el caso de la droga pulverizada es un poquito más complejo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, ¿no? Tenemos la droga, ponemos en una mesa, ¿no es cierto?, un mesón sobre el papel blanco, hacemos un extendido y pues hacemos el extendido de la droga, con una espátula hacemos lo que se denomina el cuarteo. El método que se utiliza es la técnica del cuarteo. ¿Ok? Entonces, listo. Con la espátula hago cuadraditos y digo, voy a tomar esta parte, tomo una parte sí, 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 voy a marcando y todo lo que yo estoy marcando voy a entonces luego mezclar. Voy a mezclar acá y voy a hacer, entonces vuelvo a hacer un segundo extendido. Igualmente ahora tengo menos cantidad, ¿verdad? Y hacemos exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. Vuelvo a mezclar y voy a tener una cantidad más pequeña y vuelvo a hacer mi cuarteo. Hasta que tenga la cantidad que requiero, digamos 500 gramos, 100 gramos, lo que necesite. Entonces tengo aquí, marco sí, sí, sí. Y voy a tener ahora una muestrita más pequeña, ¿verdad? Pero que va a ser representativa del total. Eso es lo importante. Y esta técnica, entonces, anoten por favor, se denomina cuarteo. ¿Por qué cuarteo? Porque estoy haciendo unos cuadraditos, ¿verdad? Con mi espátula. Cuarteo. Esa es la técnica del cuarteo que se utiliza para la droga, entonces, pulverizada. ¿Okay? Bueno, lo importante siempre es que nuestra muestra sea representativa del total. Ahora, ¿en qué consiste el examen preliminar? Algo que habíamos visto en la práctica ya la semana pasada. Cuando la droga está entera, realizo la valoración macroscópica y organoléptica. Entonces, vamos a ver las características morfológicas de la droga. Cuando la droga está pulverizada, no me queda más que hacer una valoración microscópica, observar al microscopio. Siempre este examen preliminar lo voy a realizar en base a las descripciones de las farmacopeas. ¿Bien? Muy bien, ahora, tenemos nosotros, en el caso de la valoración macroscópica, como les había indicado, nos referimos al estudio macroscópico de la droga. ¿Se basa en qué? En la observación minuciosa de las características morfológicas de cada una de las drogas.
¿no? Esto, ¿quién me dice qué debo observar? La farmacopea. En el caso de los tallos, por ejemplo, yo puedo ver el tipo del tallo, la disposición de las hojas, los nudos que presenta. Si hablamos de hojas, puedo ver la forma del limbo, el borde, el ápice, la base, el tipo de nervadura, si es una hoja simple, si es una hoja compuesta, si es compuesta hay que ver el número de foliolos, si tiene un número par de foliolos o un número impar. Entonces hay que ver todas estas características. Si se trata de flores, yo tengo que ver el número de sépalos, el número de pétalos, la posición del pistilo, etc. Entonces, aquí hay una descripción. ¿Qué es lo que yo puedo ver cuando hago una valoración organoléptica en las diferentes partes de la planta, ¿no? Depende cuál sea mi droga, pues, ¿no? Si es un tallo, una hoja o una flor. Si se trata de tallos, hay que ver si es un tipo leñoso, herbáceo, erecto, rastrero, si los tallos son redondeados o más bien son, hay algunos tallos que más bien van a ser aplanados o pueden tener una forma oval, etc. Las hojas, como les había indicado, la forma de limbo, ¿no? De acuerdo a la forma de limbo, y pues es una forma oval, redonda, acorazonada, palmada, etc. El tipo de nerviación que presenta, si tiene pelos o no. Cuando tiene pelos se llama pubescente, ¿no? Pubescente. Y si no tiene pelos se denomina glabra, ¿ya? Eso es importante. Entonces hay que ver la textura, la superficie, color del haz, color del embés, todos estos aspectos. En el caso de las flores, pues yo voy a ver, como les había indicado, el número de piezas del cáliz, número de sépalos, número de pétalos, posición del estambre, del pistilo, se ve todas esas características. En el caso de los frutos, el tipo de fruto, si es un fruto simple, si es un fruto compuesto, si es una baya, hay que ver todos estos aspectos, la forma, el color interno, color externo, número de semillas, etc. Cuando yo vaya a valorar semillas, tengo que ver el tamaño, el color de la semilla, color interno, color externo, si es monocotiledónea, si es dicotiledónea, posición del embrión, etc. ¿Ya? En el caso de las cortezas hay que ver el color, las estriaciones, las arrugas y la fractura, que es la fractura cuando nosotros rompemos, ¿no? Incluso antes por el sonido, esa era la farmacología antigua, se podía ver, más o menos definir si cumplía o no la norma para hacer una determinada corteza. Entonces hay fracturas que son resinosas, hay fracturas que son cortas, duras, débiles, astilladas, marmóreas. Entonces son diferentes tipos de fracturas. ¿Okay? En el caso del leño, tenemos aquí ver las zonas de crecimiento, radios, medulares, vasos y también la fractura. Los órganos subterráneos, pues hay que distinguir si es una raíz, si es un tubérculo o si se trata de un rizoma. Entonces, hay que ver también la forma, color externo, color interno, presencia de vellosidades. Y cuando está seca, podemos determinar también el tipo de fractura. También tenemos las drogas no organizadas, ¿verdad? En el caso de las drogas no organizadas, ¿qué voy a ver? Normalmente puede estar líquido o puede estar sólido. Si es un bálsamo, se presenta líquido. Si es un sólido como una goma, puede estar sólido, ¿no? Entonces hay que ver color, olor, la consistencia, ¿qué más podemos ver? Distinguir, ¿no? Si es un bálsamo, si es un látex, si es una goma, si es un jugo. Hay que poder distinguir también qué tipo de droga no organizada tenemos. Bueno, cuando ya la droga está pulverizada, como les había indicado, tenemos que hacer una valoración microscópica. Cuando yo veo al microscopio una droga pulverizada, voy a distinguir dos tipos de componentes, ¿ya? Aquellos que son los componentes celulares, es decir, las estructuras histológicas que voy a poder ver, la forma de la célula, voy a ver algunos pelos, voy a poder ver también fibras esclerenquimatosas, vamos a ver algunos restos de parénquima, puedo ver
granos de polen en el caso de las flores, etcétera. Entonces vamos a ver los componentes celulares o estructuras celulares. También voy a ver, es decir, global, ¿no? También, pero puedo ver lo que se denomina el contenido celular ergástico. Este contenido celular ergástico no son estructuras, son componentes químicos que son productos del metabolismo de la planta. ¿A qué me refiero? Voy a ver entonces lo que denominamos granos de almidón, aleuronas, cristales de oxalato de calcio, puedo distinguir las masas de los mucílagos, puedo ver aceites esenciales, que son los refrigerantes, también puedo ver más o menos de la misma manera, se ven los aceites esenciales, ¿no? Que serían, como les digo, componentes químicos, que son productos pues, del metabolismo de la planta, ¿ok? Entonces, ¿en qué me voy a basar? Como vimos en la anterior clase, lo que me dice la fármaco, usted va a ver este tipo de fibra esclerenquimatosa, va a ver este tipo de pelo glandular, ¿no? Segmentado, no segmentado, tiene en el interior gotitas de aceites esenciales o tiene en el interior cristales de oxalato, todas las características, o puede ver usted canal reticular, nos va a indicar qué es lo que nosotros vemos. Siempre nos basamos en lo que dice la farmacopea, ¿ok? Entonces, esta valoración se realiza en el caso de drogas pulverizadas, ¿no? Muy importante, porque miren que solamente viendo la forma del almidón, a veces nosotros podemos ver si está o no está adulterada la droga, ¿no? De pronto voy a ver otro tipo de almidón que no corresponde al jengibre. Entonces, eso se ha adulterado con otro tipo de droga que también tiene almidón. Hay que tener cuidado. Estas valoraciones nos sirven para ver, entonces, que la droga no esté adulterada. Bueno, en el caso de la materia extraña, miren, como materia extraña, solo se acepta otra parte de la planta que no sea la droga. No voy a aceptar papelitos que estén por ahí o alguna suciedad que se pueda encontrar, no, solamente otra parte de la droga que no sea la droga sí, de la misma planta. Si mis drogas son, por ejemplo, flores, puedo tener hasta 3% de tallos, ¿ya? O de hojitas de la misma planta. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros determinamos es esa materia extraña, que sería la parte de la planta que no es la droga, ¿ok? Entonces, es muy importante rechazar si tenemos excremento de animales, mohos o insectos. No se puede aceptar de ninguna manera, como les había indicado. El procedimiento es muy sencillo, igualmente en un mesón o siempre sobre un papel limpio, se hace un extendido y nosotros vamos levantando con una pincita toda aquella parte de la droga, pues que no sea lo que necesitamos, ¿no? Se van tallos, hojitas en otro papel y se pesa para ver cuánto es. En la mayoría de los casos, de acuerdo a la farmacopea, el porcentaje de materia extraña que se acepta está entre 2,5 a 3%. ¿Ya? Entonces, materia extraña, que sería otra parte de la planta que no sea la droga, ¿ok? Recuerden que droga va a ser la parte que tiene mayor concentración del principio activo, la hoja, la flor, el tallo, el fruto, etc. Bueno, en el caso de residuos tóxicos, ¿cuándo nos quedan los residuos tóxicos? Residuos tóxicos pues quedan cuando, por ejemplo, se utiliza plaguicidas. Muchas veces las plantas, sean medicinales, las fumigan. Entonces, se pueden quedar restos de estos plaguicidas que son compuestos tóxicos. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos? Por métodos cromatográficos o por métodos enzimáticos, que están totalmente descritos. Y también, si vemos pues, que en alta concentración hay una forma de eliminar, haciendo una infusión, pero rápida, ¿no? O sea, es una infusión en agua caliente, se coloca, se sacude un poco y se vuelve a sacar. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que también difundan nuestros principios activos. Hay que tener cuidado. Entonces, y muy importante también almacenar a 30 grados para que estos principios, estos tóxicos puedan volatilizarse, ¿ok? Pero no a más de 40, porque a más de 40, recuerden que podemos perder los aceites esenciales. Bueno, en el caso de la humedad,
también habíamos indicado que la humedad es muy importante para mantener la calidad de la droga. ¿Qué ocurre con la humedad? Lo ideal es que esté entre 2 a un 6%, ¿no? Entonces debemos ver si cumple con esto. Podemos aceptar en lugares húmedos hasta un 10%, pero no más. Pero ¿cómo voy a determinar exactamente la cantidad de humedad? Voy a utilizar una técnica donde para la mayoría de las drogas, voy a llevar a un horno de secado, haciendo una temperatura de 105 grados centígrados, ¿no? O sea, es una pérdida por desecación a 105 grados centígrados. También hasta peso constante. Y ahí voy a hacer el cálculo ¿cómo? Miren, el porcentaje de humedad es muy sencillo. Peso inicial que colocamos, el peso final después del secado, sobre el peso inicial por 100, me va a dar el porcentaje de humedad de la droga. ¿Qué es lo que perdemos en el secado? Agua, ¿no? Si yo resto el peso inicial menos el peso final, estoy determinando la cantidad de agua que se ha perdido. ¿Ya? Peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100 nos va a dar el porcentaje entonces de, nos estaría dando el porcentaje de humedad. Ahora, en las drogas con aceites esenciales, ustedes saben que hay que tener mucho cuidado. Si yo voy a secar a 105, además de agua, voy a perder pues los aceites esenciales. Los compuestos volátiles los voy a perder. Entonces, para esto hay dos técnicas. Una de ellas, que es bastante morosa, pero puede resultar, porque es sencilla, podemos utilizar nosotros un desecador de vidrio. Es como, imagínense, es como una fuente cubierta, ¿ya? En la parte inferior se coloca, pero de vidrio, grueso. Se pone una buena cantidad de sílica gel, que es un compuesto químico absorbente, que va a absorber el agua, ¿ya? Luego tiene aquí al medio una rejilla donde se coloca la materia prima en un crisol abierto y hay que dejar que seque a temperatura ambiente. Entonces, lo único que voy a perder es el agua, no el aceite esencial, porque lo voy a hacer a 25 grados, a 22 grados, dependiendo de la temperatura ambiente. ¿Okay? Entonces, y el procedimiento es el mismo, peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100. Entonces, en este caso, yo me aseguro que solo tengo, entonces, que solo estoy perdiendo agua. Entonces, me va a dar exactamente el porcentaje de humedad de la droga. No estaría perdiendo el aceite volátil. Bueno, también otra técnica que se utiliza en los laboratorios, que es más morosa, pero también es muy buena, es lo que se llama la destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica. En este caso, la muestra se coloca en un matraz juntamente con un solvente apolar, como el exileno, tolueno o benceno. Entonces, lo que hacemos es, se va destilando el agua, ¿verdad? Se va a ir perdiendo el agua conjuntamente con el exileno. El exileno, entonces, y el agua van a ser, como va a ir hirviendo, van a ser arrastrados, van a llegar al condensador, se va a condensar, y por diferencia, entonces, nosotros entre el agua y el exileno podemos determinar el volumen de agua. Y no se mezcla, porque no son miscibles. Entonces, nosotros podemos determinar la cantidad de podríamos determinar la cantidad de agua que tendría la droga. Es una forma de determinar, especialmente para los aceites esenciales. Aquí tenemos una descripción del método y del aparato. Entonces, nuevamente vamos a explicar para que quede más claro. En este método, el agua de la droga es arrastrada por destilación, ¿sí? Con un disolvente no miscible, en el cual se mezcla tenemos una mezcla azeotrópica, ¿no? Entonces, agua y, es decir, azeotrópica, porque son compuestos que no pueden solubilizarse entre sí, ¿okay? No tienen afinidad, ¿ok? Por eso se van a separar. Posteriormente, el agua se acumula en una trampa y se lee directamente el volumen. Los vapores del azeótropo se condensan, entonces, de esta mezcla, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, de aquí vamos a tener la droga,
vamos a tener la droga, se coloca un poquito de agua que enseguida les voy a explicar, y el exileno. Entonces van a destilar tanto el agua que viene de la droga, ¿verdad? Más el exileno, va a llegar al condensador, se condensa y vamos a tener el volumen del agua y el volumen del exileno. No nos interesa el exileno. Aunque tenga aceite esencial que se haya disuelto, no me interesa, solamente me interesa ver el volumen del agua para saber la cantidad de agua que tiene la droga. ¿Bien? Entonces, en esta técnica podemos utilizar benceno como para hacer la mezcla azeotrópica, tolueno o exileno. ¿No? Utilizamos nosotros bastante exileno, también puede ser tolueno. Ahora, según la farmacopea brasilera, lo que se hace es primero se coloca 200 mililitros del exileno, se coloca 2 mililitros de agua y se destila para ver la cantidad de agua que vamos a eliminar, ¿no? Durante la condensación. Entonces, después de esto, se vuelve a utilizar nuevamente, se prepara, porque yo quiero saber ese volumen de agua. Entonces, miren, dice, según la farmacopea, destilar 200 mililitros de disolvente al que se le añaden 2 mililitros de agua. Luego se enfría y se mide el volumen del agua, N, ese volumen N que viene de dónde, de esa cantidad de agua que yo he puesto al exileno. Entonces, después, entonces, lo que hacemos es, volvemos a utilizar exileno con 2 ml de agua, agregamos la droga, en este caso 20 gramos de la muestra triturada, y procedemos a destilar. El valor N va a ser, pues, el valor N' va a ser el valor del agua que viene de la planta, más ese N, esa cantidad de agua que viene de esos 2 ml que he puesto inicialmente al tolueno, al tolueno o exileno. Entonces, bien, destilamos, nos dice por 5 minutos, se enfría y se procede a determinar la cantidad de agua. ¿Cómo yo calculo el porcentaje de agua de la droga con esta técnica azeotrópica? ¿Ya? Entonces, N', ¿no es cierto? Que sería después de haber colocado la planta, N', la cantidad de agua total que se ha liberado, menos N, que sería esa cantidad de agua inicial, que correspondería a los 2 ml que he puesto, puede ser 3 también, ¿verdad? N' menos N por 100 sobre la cantidad inicial de droga, yo puedo calcular el porcentaje de agua o el porcentaje de humedad de la droga. Y esto se aplica muy bien, una técnica bastante utilizada cuando se trata entonces de drogas con aceites esenciales. ¿Bien? Cuando se trata de drogas con aceites esenciales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros, anoten por favor el ejercicio, cómo podemos aplicar entonces esta técnica. Dice aquí, calcular el porcentaje de humedad en la hoja de menta, considerando que se utilizó 30 gramos de droga, el volumen inicial de agua fue de 2 mililitros. El volumen después de agregar la droga fue de 4 ml. Lo único que hago es aplicar la fórmula, ¿no? Esta formulita que dice N' menos N por 100 sobre P, que es el peso inicial de la droga. Entonces, ¿qué datos tengo? Mi materia prima, 30 gramos, es decir, el valor P, N, 2 mililitros, sería que corresponde a 2 gramos de agua, N', 4 mililitros, que corresponde a 4 gramos de agua, porque no se olviden que voy a determinar peso. El porcentaje de humedad va a ser 4 menos 2, ¿no es cierto? Que sería ¿cuánto? 2 por 100 sobre 30. El porcentaje de humedad sería 6.67. Esta es la forma en la que podemos determinar entonces la humedad en el caso de drogas que tengan aceites esenciales, utilizando la técnica entonces de destilación azeotrópica. ¿Por qué se llama azeotrópica? Porque son productos, o sea, en este caso son sustancias no miscibles entre sí.
Muy bien. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Ya lo copiaron, por favor? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la determinación de materias extractivas, ¿no? Entonces, esto me refiero, cada planta, o sea, cada droga va a tener una cantidad de sustancia extractiva que va a ser aquella sustancia que queda de cuando yo preparo una solución primero, luego evaporo, ese sólido que queda o esa sustancia, depende del tipo de extracto, que queda después de eliminar el solvente se llama materia extractiva. La cantidad de materia extractiva me puede también indicar la calidad de la droga, ¿no? Que la farmacopea me dice, si usted hace una extracción con etanol al 70%, debería tener 10% de materia extractiva. O me dice 15% de materia extractiva. Y yo tengo solo 5, quiere decir que no, algo ha pasado, que no tenemos la calidad de la droga que me exige la farmacopea. Bueno, vamos a ver entonces qué métodos podemos utilizar, pero ahorita vamos a explicar un poco mejor. Nosotros, para poder realizar la determinación de materias extractivas, y hoy vamos a ver también los métodos más a detalle en la parte práctica. Bueno, tal vez han visto, hoy día que han hecho, ayer que hicieron con el doctor Max, han de ver valoración microscópica todavía, ¿no? No lo hemos visto, doctora, no nos alcanza a algunos grupos el tiempo. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver, sí. Tal vez en que se utiliza maceración, sobalación, reflujo u otros que ya voy a explicar. Normalmente, primero, entonces, para hablar de lo que es la materia extractiva o el extracto, ustedes me van a escuchar hablar del extracto todo el tiempo, ¿ya? Pero me refiero a la materia extractiva. Se dice que el extracto, cuando hablo también del extracto, hablamos de lo que se denomina la sustancia medicamentosa, ¿no? Son drogas o sustancias preparadas por evaporación hasta una consistencia determinada a partir de soluciones de materias primas con solventes vaporizables. Es decir, primero se prepara una solución y luego debo evaporar hasta una consistencia determinada, ¿ya? Por lo tanto, toda preparación de extracto o de materia extractiva tiene dos fases, ¿sí? Va a tener la fase de la preparación de la solución o obtención de la solución, y la segunda va a ser la evaporación del solvente hasta una consistencia determinada. Aquí vamos a ver entonces, la primera fase va a ser la obtención de la solución. Creo que tenía aquí más bonito. Sí, aquí tenemos todo. La primera fase es la obtención de la solución, ¿ya? ¿Qué técnicas puedo utilizar? La maceración, la percolación, reflujo, Sochler, ¿no? También puedo utilizar infusión, decocción. Ahora, dentro de la evaporación, una vez que hemos obtenido la solución por cualquiera de estas técnicas, puedo realizar la evaporación del solvente, ¿ya? Entonces, normalmente el solvente lo voy a evaporar a baño María, siempre a temperaturas que no sean más de 60 grados, o lo puedo hacer en un equipo que se llama rota evaporador, ¿ya? Un rota evaporador, que siempre se hace a temperaturas menores de 50. Ahora, dependiendo de, miren, dependiendo del porcentaje de humedad, puedo tener diferentes tipos de extractos. El extracto blando, que va a tener aproximadamente 20% de humedad. ¿Cómo yo sé que se trata de un extracto blando? Es muy fácil, ve la consistencia. Si tiene la consistencia de miel, se dice que es un extracto, entonces, blando. Si es firme, está como durito, pero puedo moverlo todavía con la varilla. Ese es un extracto firme. Y este firme tiene aproximadamente un 12% de humedad. Y el extracto seco, pues tiene 8% de humedad. Hay un extracto que se llama extracto fluido, que se utiliza mucho en la preparación de jarabes. El extracto fluido, en realidad, solamente esto lo mide en la cantidad de extracto producido en función de la cantidad de materia prima utilizada. Si yo utilicé 100 gramos de materia prima, voy a obtener 100 mililitros de extracto. Si utilicé 10 gramos de materia prima, voy a obtener 10 gramos de extracto.
y este es el extracto fluido, cuando la cantidad de materia prima va a ser igual a la cantidad de extracto producido. ¿Ok? Ese es el extracto fluido, muy utilizado en la preparación especialmente de jarabes. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir describiendo los diferentes métodos de obtención de la solución. Si solución, lo que tenemos que hacer es que se solubilicen, ¿no?, los compuestos. Hay diferentes técnicas. Una de ellas es la maceración, que es lo más sencillo. Consiste en colocar la materia prima en contacto con el solvente. Los solventes más utilizados son etanol al 96%, etanol al 70%, etanol al 50%. También podría utilizar agua, pero agua no, casi no utilizamos porque si dejamos macerando se puede fermentar fácilmente. En cambio, con el etanol se mantiene muy bien. Normalmente, entonces, vamos nosotros a agitar todo el tiempo que se pueda y se deja un tiempo de unas 48 horas, ¿no? Hay técnicas que dejan más tiempo, pero en realidad basta 48 horas para poder hacer que los componentes químicos de la droga pulverizada, aquí la droga debe estar pulverizada, muy importante, puedan pasar entonces al solvente. Después de este tiempo filtramos y obtenemos la solución, ¿no? Obtenemos la solución. Esta solución voy a pasar a un proceso de evaporación. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos una consistencia determinada. Extracto blanco, blando, firme, seco, puede ser un extracto fluido. Bien, la percolación es otra técnica muy bonita, muy utilizada, tiene la ventaja que nos va a dar un gran rendimiento, ¿no? Entonces, en este caso, consiste en hacer pasar el solvente a través de la droga hasta una extracción exhaustiva. Miren qué percoladores bastante grandes en este caso, ¿no? Que tienen una forma de embudos, pero largos, donde vamos a tener una llave, por supuesto, en la parte inferior, algodón hidrófilo, capa de arena, directamente podemos cubrir con papel filtro el interior, se coloca la materia prima pulverizada sobre la materia prima papel filtro y puede ser un disco perforado que puede ser hay un material de porcelana, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es agregar inmediatamente el solvente. Se agrega el solvente en dos fases, una fase de humedecimiento y luego para extraer en sí. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, en la etapa preliminar de humedecimiento, vamos a agregar el solvente, que puede ser igual a etanol al 70%, ¿no? Agregamos agua y el solvente va a ir penetrando y humedeciendo la droga, ¿ya? Va a humedecer. Se coloca poco a poco hasta que quede más o menos 1 o 2 centímetros por encima de la materia prima. Y dejamos 24 horas en contacto con el solvente. En esta etapa, en realidad de humedecimiento, que les decía que podemos hacerlo por 24 horas, también puede ser hasta por 48. Una vez hago por 48 porque juntos tienen que, con los de maceración trabajan, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Esta etapa de humedecimiento va a permitir que aumente la porosidad de las paredes celulares y pues se van a hinchar las células y cuando agreguemos más solvente, ¿sí? Abramos la llave, abramos esta llavecita, agregamos más solvente, entonces, ¿qué va a hacer el solvente? Va a lixiviar los principios activos, los va a arrastrar, ¿no? Entonces, el solvente va a ir arrastrando los principios activos que vamos a recibirlos en botellones o en frascos, ¿verdad? Ya tengo, como tengo papel filtro acá, entonces ya tengo directamente la solución y debo pasar a la etapa de evaporación, ¿no? Pues lo puedo hacer en baño María o en un rota evaporador, que es lo más frecuente. Bueno, ¿qué desventaja tiene? Si bien es un método que nos va a permitir realizar una extracción exhaustiva, ¿sí? Va a gastar demasiado solvente. Gasta demasiado solvente, pero tenemos muy buena calidad de extracto.
Bueno, el reflujo es otra técnica también que se puede utilizar, que seguramente ustedes la han visto en química orgánica, pues es una técnica, pero es una extracción en caliente. Tenemos un balón y tenemos un refrigerante. En el balón vamos a colocar la materia prima y el solvente, que puede ser también etanol al 96% o al 70%. Vamos a colocar también, aquí se coloca un pedacito de porcelana para evitar que bulla demasiado y colocamos una manta calefactora, una hornilla, y debe comenzar a ebullir el solvente, ¿verdad? Y en este caso, durante esta ebullición va a ir extrayendo los principios activos. Entonces el solvente se va a ir evaporando, condensando, vuelve a caer, etc. Entonces, después de un tiempo de hacer extracción, ¿qué pasa con el solvente y por qué se llama reflujo? El solvente en este caso se evapora, va a llegar al condensador, se condensa. El solvente se evapora y se condensa, es decir, el solvente refluye, se evapora y se condensa, se evapora y se condensa, está refluyendo, por eso se llama reflujo, ¿no? Y en este proceso pues va a estar extrayendo los diferentes componentes de la droga. Después entonces pasamos a filtrar, obtenemos la solución y podemos ir a la etapa de evaporación. Bueno, en la extracción Soxhlet, entonces, se utiliza principalmente para extraer sustancias no polares, ¿sí? Grasas, lípidos, resinas, puedo obtener aceites esenciales también. En este caso del extractor Soxhlet se va a utilizar solventes no polares, benceno, tolueno, exileno, hexano, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, esta extracción tiene tres componentes, el balón principalmente, donde vamos a colocar el solvente apolar, que puede ser benceno, cloroformo, tolueno. Tenemos el extractor propiamente dicho, donde en un dedal o en un papel, cartucho de papel filtro, se coloca la materia prima, y luego tenemos el condensador, ¿ya? Este es un sistema especial. Entonces, ¿qué ocurre? Y por supuesto tiene que estar en contacto con un calentador, con una hornilla o una manta calefactora. Acá el solvente va a comenzar a evaporar, comienza a evaporar, se evapora, va a entrar por acá y los vapores. Llega al condensador, se condensa y comienza a caer sobre la materia prima. Una temperatura más baja, pero está en movimiento. Por lo tanto, está extrayendo grasas, está extrayendo lípidos y resinas. Entonces llega hasta un límite y hace lo que se denomina el sifonamiento, es decir, este solvente ya cargado de moléculas que ha extraído va a volver nuevamente al balón. Y este proceso se repite por unas 2 o 3 horas, ¿no? De tal manera que al final ya en mi balón voy a tener la solución, ¿sí? Que voy a pasar a la fase de evaporación. Aquí podemos ver, entonces, esta imagen, miren qué bonito. El balón que es Erlenmeyer, el extractor Soxhlet, aquí está el cartucho de papel filtro con la materia prima, y el refrigerante, ¿no? Entonces, acá después de un tiempo, van a ver que hasta cambia de color, porque pues ya va a extraer los componentes, que son componentes también apolares, porque el solvente es apolar. Evaporamos el solvente y vamos a poder nosotros tener nuestro extracto, ya sea blando, un extracto firme, seco, fluido, etcétera, ¿no? Bien, hasta ahí vamos a ver y les voy a pasar un video que es muy bonito, no vamos a ver todo, vamos a ver solo unos 15 minutos, cuando ya se trabaja con la preparación de la materia extractiva, que va a ir luego a la industria farmacéutica, ¿no? A una planta de la obtención de extractos. Espérenme un segundo.
Ya, vamos a compartir, voy a aumentar un poquito de volumen para que puedan ver mejor. Otra vez, les damos la cordial bienvenida a todos. Vamos a iniciar nuestro primer seminario virtual. Me presento ante ustedes, soy el químico farmacéutico Roberto